presidente electo José Antonio Kast llegó a Miami, a Estados Unidos, donde este día sábado se va a reunir con el presidente Donald Trump y una serie de otros líderes de la derecha latinoamericana. Todo esto en medio de la tensión que sigue existiendo por este proyecto de cable submarino chino. En paralelo, el oficialismo discute su rol como futura oposición en un cónclave que se va a realizar hoy día en el Palacio de la Moneda, al cual, entre otros, va a asistir la ex candidata presidencial Janet Jara. De todo esto nos cuenta Paulina García. Paulina, buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, la verdad es que ya se encuentra en Estados Unidos el presidente electo, José Antonio Kast, para participar en esta cumbre internacional Shales of the Americas, una actividad convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una cumbre de alto nivel que reúne principalmente a varios presidentes internacionales. Entre ellos va a estar Nayib Bukele, va a estar el presidente de Argentina, Javier Milei, y también va a estar el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, entre otros mandatarios. Un viaje que tiene, por supuesto, como telón de fondo esta controversia que se ha ido levantando por el cable submarino chino. En la oposición ayer acusaron que el presidente electo José Antonio Kast va o ha intentado polemizar con este tema del cable a propósito, para poder llegar en un mejor pie a la reunión que tiene con el presidente Donald Trump, lo que de todas maneras es una tesis que se instaló en Palacio, pero que ha sido desestimada por las oficinas del presidente electo. Y por lo mismo, varias fuentes cercanas al próximo presidente aseguran que están preparados ante una eventual reunión que pueda tener José Antonio Kast con el presidente Donald Trump, una instancia donde podrían abordarse varios temas, entre ellos lo que tiene que ver con las extensiones arancelarias, lo que está ocurriendo en esta tensión con Irán y también los asuntos de política interna como la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet. Antes de tomar su vuelo a Estados Unidos con rumbo específicamente a Miami, anoche el presidente electo José Antonio Kast entregó sus expectativas de este viaje. Como les señalé, nosotros de este tema dimos vuelta a la página. Nosotros en Chile lo que buscamos es tener las mejores relaciones con todos los países. Nosotros tenemos un socio comercial en China importante y queremos honrar y respetar nuestros contratos, queremos honrar y respetar las relaciones comerciales que tengamos con China y también queremos respetar las relaciones que tenemos con Estados Unidos y con el resto del mundo. Esta situación se podría resolver de una manera distinta, sí, el gobierno tuvo oportunidades para enfrentarlo de una manera distinta, no lo hizo. Ya, ahora el presidente da como por finalizada esta polémica cuando de alguna manera esto se hiciera o no se hiciera por decreto. Es lo mismo que trató de hacer anoche en una entrevista en TVN Gabriel Boric en relación a bajarle un poco el perfil, más allá de que le preguntaban por el detalle, la cronología, incluso si se habían tirado café, porque el presidente ese día a La Moneda había llegado con un terno y después de la reunión salió con otro, de otro color. Pero bueno, habrá que ver cuál es la calibración, cómo se midió en la oficina del presidente electo el efecto que tuvo la decisión de cortar las relaciones con el gobierno y de alguna manera poner fin al proceso de traspaso de mando cerrando las bilaterales. Recordemos que ayer nomás comentábamos que en la derecha no están todos convencidos de que haya sido una buena idea y de hecho han sido bastante críticos del rol del futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, que recordemos el día anterior fue el que enciende esta polémica cuando comenta los dichos del presidente Gabriel Boric en esta entrevista en Mega. Vamos a volver sobre eso, Paulina, sobre las relaciones, pero antes quedémonos con el oficialismo que hoy día tiene este encuentro que al final va a ser un comité político ampliado en el Palacio de la Moneda, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, se habló en la previa de un cónclave que inicialmente se iba a realizar en la sede del ex Congreso Nacional hoy desde las 2 de la tarde. Sin embargo, ayer hubo algunos ajustes a esta convocatoria que hizo inicialmente La Moneda y finalmente se habla de un comité político ampliado que se va a realizar hoy desde las 3 de la tarde en el Palacio de la Moneda. Es decir, se cambia el horario y se cambia el lugar donde se va a realizar este evento que es importante porque es el último cónclave oficialista que va a reunir al presidente Gabriel Boric, a toda la alianza de gobierno, a sus dirigentes, incluso jefes de bancada. Está por verse si van a ir por ahora alcaldes y alcaldesas del oficialismo porque en el Palacio de la Moneda todavía no tienen pensado recibir a esa cantidad de gente que se iba a recibir en el ex Congreso Nacional. Vamos a ver a qué se debe estos ajustes que se hicieron a este cónclave. En la previa, de todas formas, a
este evento que se va a realizar hoy día desde las 3 de la tarde, se había evidenciado una especie de pseudo unidad en el oficialismo que se ha reagrupado para defender al presidente Gabriel Boric en una de las tantas polémicas que han marcado estas últimas semanas, entre ellas lo que tiene que ver con el cable chino, y ayer también reaccionaron en bloque contra este proyecto de conmutación de penas. Lo hemos visto también muy unidos a pesar de este quiebre que recordemos hubo entre el Frente Amplio y el Partido Socialista por la ley Naim Retamal, que mantuvo el Comité Político Ampliado suspendido por varias semanas, hasta que recién esta semana se retomó esa instancia. Ayer, por supuesto, llamó mucho la atención esta decisión de la Democracia Cristiana, que inicialmente había dicho que iba a ir a este cónclave, pero finalmente resolvió que no va a asistir porque no se sienten parte de la alianza de gobierno, lo que en rigor es cierto, porque no eran parte de la alianza del presidente Gabriel Boric. Ayer, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, dijo que hay que ser respetuosos con los partidos que no quieran soberanamente asistir a este evento, en alusión a la Democracia Cristiana, pero que enumeró varios desafíos que se vienen por delante para la futura oposición. Esperamos que el cónclave del día de mañana sea un espacio nutritivo de balance, pero también proyecciones de todo el inmenso trabajo que se realizó durante estos 4 años en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Somos proyectos muy diversos que nos encontramos en el trabajo y que toda esa diversidad es nuestra fortaleza. Por lo tanto, también somos muy respetuosos de quienes quieren aprovechar esta instancia y participar, y también de aquellos que creen que son otros los momentos, los lugares para poder dar ese debate. Los desafíos que tenemos por delante son gigantes. Lo importante en este proceso es que el progresismo sea capaz de encontrarse y construir puentes para estos desafíos que vienen, especialmente frente a una ultraderecha que está proponiendo retrocesos en derechos. Ya, son las últimas instancias de evaluación política de la administración saliente. Dicho sea de paso, mañana el presidente tiene una especie de homenaje ahí de un grupo de adherentes en el mismo Palacio de la Moneda, y el día domingo los actos por el Día Internacional de la Mujer. Pero en medio de toda esta situación, Paulina, ¿en qué pie quedan finalmente las relaciones entre el gobierno que sale y el que entra después de todo el capítulo de la abruptamente suspendida reunión de inicios de esta semana? Bueno, evidentemente lo que pasó esta semana generó un quiebre en las relaciones. Veíamos incluso al presidente Gabriel Boric, después de este quiebre de lo que pasó el martes, llamar al diálogo al presidente electo, principalmente para retomar las reuniones bilaterales que quedaron suspendidas y se dieron por terminadas. A propósito de lo que ocurrió, sin embargo, desde la OPE ayer al menos volvieron a cerrar cualquier tipo de posibilidad para retomar las reuniones de traspaso de mando, una situación que por supuesto preocupa en sectores, como decía Paula, también en sectores de la propia derecha, que creen que todo este proceso que ocurrió el día martes ha ido empañando el proceso del traspaso de mando y la ceremonia del día 11, de este día miércoles, que ayer se lo preguntaban también al presidente Gabriel Boric y también se lo preguntaban a José Antonio Kast anoche en el aeropuerto, y ambos decían que se iban a dejar esas diferencias de lado y que el día miércoles la ceremonia iba a resultar impecable, que todo iba a salir bien, que no nos preocupáramos, que esto iba a ser un traspaso republicano. Ayer se le preguntó al ministro Álvaro Elizalde sobre esta situación. Él lamentó esta suspensión de las reuniones bilaterales, y también habló la senadora electa de Renovación Nacional, Camila Flores, quien cree que no es confiable la información que entrega el gobierno del presidente Boric, por ende respalda esta decisión del presidente entrante de suspender las reuniones bilaterales. No somos nosotros los que nos retiramos del diálogo con el futuro gobierno. Fue el próximo presidente de la República, el presidente electo, quien decidió retirarse del diálogo. Y cuando se dice que se va a dialogar, pero no se va a participar en ningún encuentro, eso es un eufemismo. Y lamentamos que no exista la misma voluntad de parte de las próximas autoridades. A mí me parece una muy buena señal que se deje de tener estas reuniones formales, porque yo creo que estas reuniones formales después pueden ser utilizadas por el gobierno saliente para decir, no, si en la reunión yo le dije, yo le entregué la información. Y la verdad de las cosas es que este gobierno actual nos tiene acostumbrados a que nos mientan en la cara.
Bueno, son varias las situaciones que están ocurriendo en la previa que asuma el presidente electo José Antonio Kast. Ayer también varios dirigentes de la derecha decían que estaban preocupados con esta falta de apertura que ha demostrado el presidente entrante, sobre todo con los puentes que hay que tener con el socialismo democrático, con el arco más amplio de la futura oposición para poder sacar adelante toda esta agenda legislativa que tiene José Antonio Kast y que todavía le queda un largo trámite. Gracias, Paulina. Buenos días. Estén bien, buenos días.